Su voz es dura. Su voz es segura. Y sin ninguna fisura, a los temas le da altura. Azura, azura, azura. Al pan, pan. Y al vino, vino. Pam, pam. ¡Pam, pam! Saludos, gracias a todos los que están escuchando y saludo al panel. Miren, yo tengo un presentimiento de que están legalizando la corrupción. Al parecer el gobierno se ha dado cuenta que la mejor manera, o ha entendido, de contrarrestar la corrupción es cambiando la ley. ¿Qué pasa? Desde eliminar las penas para los funcionarios que no ejecuten de manera correcta el presupuesto de la alcaldía, hasta crear, o este proyecto de ley, que permite que se paguen obras que no fueron contratadas, saltándose la ley de compras y contrataciones. La primera pregunta que me surgió cuando un abogado me manda este proyecto de ley fue cómo tú puedes ejecutar una obra sin un contrato. Y en el considerando séptimo del proyecto de ley, establecen que básicamente un proveedor gana un contrato, lo está ejecutando, y se acercan y le dicen, mira, agrégame esto. Esto que le piden que le agregue puede estar relacionado o no a la obra. De buena fe, el proveedor agarra, lo hace y le prometen que más adelante van a formalizar los procedimientos, pero resulta que a veces ni lo logran formalizar o el nuevo presupuesto o el nuevo costo se pasa del límite o del presupuesto de la institución. Y esto es lo que le da origen a esta nueva ley. Pero, ¿qué motiva esta ley? Miren, esta ley nos la están presentando como un evento histórico, como un pago a personas que tienen décadas esperando este dinero, como un acto de justicia. Y esa es la parte que a mí me preocupa. Lo primero es que el gobierno se está autoacusando de enriquecimiento ilícito, porque dice que él recibió obras, pero que no las pagó. Y yo lo veo de un punto de vista diferente, porque lo que yo veo es que se contrataron obras sin pasar por los procedimientos que debían pasar, sin las licitaciones, sin saber si otra persona podía hacer eso a un mejor costo o con mejor calidad. Esa es la forma en la que yo la veo, pero se está presentando como algo de que hay personas, empresarios que ya se están prácticamente muriendo o que ya se murieron y están esperando ese dinero. Y ante esa narrativa que se ha decidido montar, yo me leí varias veces el proyecto y vi, principalmente en el párrafo 3, el artículo 3. El artículo 3 del párrafo 3. Lo voy a citar textualmente. Dice, para determinar los balances adeudados, los reportes de las partidas y volumetrías ejecutadas deberán ser calculados de conformidad a los precios vigentes en las fechas de las realizaciones de las obras. Eso a mí me llamó la atención porque se habla de empresarios que están esperando pagos desde 1996. Y el monto se va a calcular de conformidad a los precios vigentes a esa fecha. O sea que fácilmente un empresario que le deben de 1996, lo que estamos hablando es de miles de pesos. ¿Por qué este proyecto de ley no establece que se va a ajustar a la inflación? Y si la idea era como cubrir este delito histórico de que no se le había pagado, me llama la atención que no hayan hecho un ajuste. Que lo que yo quiero resaltar básicamente es la contradicción de que se está justificando de personas esperando ese dinero por situaciones precarias. Porque al final esto no beneficia a esos empresarios viejos, de los que tienen 30 años, que tienen más de 20 años. Al final, a quien eso beneficia es a los empresarios que pasaron esto, que ejecutaron obras sin contratos, pero está más reciente, donde ese dinero sí tiene un valor. Así que este proyecto de ley lo que básicamente está haciendo es permitiendo que se le pague a personas que no se sometieron a la ley de compras y contrataciones. Así es que yo lo veo, que es una forma de pasarlo. Y si usted quiere objetar que los montos, que no estoy siendo específico con los montos de 1996 o esos montos de 2003, 2004, bueno, una de las quejas que hicieron los diputados fue que
no se establecen los montos en este proyecto de ley. Algo que es muy interesante porque se creó una comisión que va a encargarse de revisar estos proyectos, pero también, si no existe documentación, la comisión va a salir a la calle a ver si la obra se hizo y hablar con las juntas de vecinos. Y de ahí es que se va a determinar. Ay, ¿Sí? Eso está así mismo. Ustedes léanlo tranquilo, que eso me parece muy interesante. Cuando yo leí este proyecto, al final, yo me acordé de un comentario que hizo Julio Jacín, mejor conocido como Julito Jacín, donde él explicaba un modelo de corrupción donde se buscaban empresarios a los que no le habían pagado, que ellos habían dado esas deudas por perdidas, y le decían, mira, te vamos a pagar, pero hay que dar una parte. Eso, según él, se utilizó en ese momento, eso está, hace años él dijo esto, no está vinculado a esta noticia, vale aclarar. Pero eso se utilizaba para recaudar dinero para la campaña. Yo no estoy haciendo una acusación, pero cuando veo este proyecto, no sé, ese comentario se me queda en la cabeza y no me sale. Alguna razón tendrá. Volviendo con la ley de la alcaldía, que por eso es que estoy viendo un patrón en este gobierno, porque esta ley que se modificó, la ley 17607 de ayuntamientos y del Distrito Nacional, hizo un cambio donde se permite que el 75% del presupuesto se vaya a gasto corriente. Y si usted hace un ejercicio, gasto corriente es pago de nóminas y otro tipo de gasto, pero me enfoco en la parte de nóminas, porque yo analizando que eso es algo muy conveniente para una persona que quiera congraciarse, algún alcalde que quiera congraciarse con el pueblo y empezar a contratar personas, no sé, quizás porque tenga algún proyecto político o cualquier tipo de aspiración. Miren, para ir cerrando ya con mi comentario, recuerdo que estaba leyendo una gente hablando de que el tiburón probó sangre y le gustó. Y creo que es lo que estamos viendo, porque en 2020, cuando empezaron los nombramientos, se puso funcionarios en instituciones que la ley no lo permitía. Lo que se hizo fue modificar la ley para ponerlo. Recuerdo que hay uno que me tiene bloqueado. Sí, en ese momento yo no hacía contenido, pero él tiene un nombre de uno de esos planetas que anda por ahí. No voy a dar muchos detalles de esa parte. Antonio Marte. es otro Marte. Pero a él lo nombraron y él hablaba mucho de la corrupción y atacaba mucho al gobierno anterior de la corrupción y la corrupción. Y él me bloquea porque yo un día le escribo que él habla mucho de corrupción, pero que cada vez que él asiste a trabajar está violando la ley, porque en ese momento no la habían modificado cuando ya él estaba nombrado. Me bloqueó, no me respondió. Luego hemos visto cómo se modifica la Constitución también, y cuando se modifica, hubo una parte que me llamó la atención, y es cuando crean una excepción en la Constitución para saltarse los procedimientos para modificar un artículo pétreo. Que quiere decir que hay ciertos requerimientos para modificar los artículos que son pétreos. Pero no vamos a indagar en eso. Luego el tiburón probó más sangre y siguió hasta aquí, hasta este momento, donde, en un momento en el que estamos enfrentando una posible reforma fiscal, el gobierno, en lugar de ajustar con las leyes para que se utilicen mejor los recursos del Estado, ¿verdad? Estamos viendo cómo están haciendo lo contrario. En el caso de la alcaldía, le dieron luz verde, 75%. No quiere decir que ese 75% necesariamente se va a utilizar en pago de nómina, pero podría. Y ahora, en este caso, donde sencillamente, con esta ley para pagar estas deudas viejas, con esta ley lo que se está es validando procedimientos irregulares, contrataciones irregulares, donde no se siguió la ley. Asura, caramba. Muchachito progresa cada día. Ustedes tienen la misma Top. el mismo criterio que yo. Él es muy duro. Él es muy duro. Coinciden conmigo. Miren, déjeme decirle algo a usted. Antes de poner el video para irnos al cambio. Ya aquí con nosotros Víctor Eddie Mateo, quien viene a hablar de Julio Iglesias, y ya con nosotros Kelvin Mejía también. Y saludamos la presencia de Alexander Vélez, un seguidor de este programa. Mire, esa ley la trabajamos varios senadores. En mi época de senador, Domínguez Brito y yo esencialmente. Y eso no fue, en aquella época, eso no fue de que nos lo inventamos. Eso fue un acuerdo con Fedomu. Fedodim no existía.
con Fedomo y con la Liga, que de hecho nosotros en algún momento planteábamos la desaparición de la Liga, que no tiene ningún sentido, ¿eh? No lo tenía entonces y ahora lo tiene menos. Y yo le decía a una persona del PLD que lo llamé por teléfono, me voy a reservar el nombre porque creo que el PLD ahora va a hablar de eso. Yo le decía, y ustedes no están entendiendo el objeto final, el propósito final de esa ley. Dice, ¿cuál? Dile a fulana, que digo yo, que esas elecciones de medio término, sin ese San Benito, previendo una eventualidad de la salida del poder, porque ellos no son idiotas, ellos saben cómo va esto. Ellos saben cómo va esto. Claro. Ellos saben que este gobierno va como caña para el ingenio. Y el don, el político, no el don productor, don conductor, dijo en Jánico que este gobierno está como la vaca de nena, que en vez de leche. Ahí lo vi en redes. Entonces, ellos dicen, espérate, vamos a quitarnos la daga, la guillotina eventual, la que pudiéramos tener arriba en el 2028, perdidos, derrotados, y vamos a quitar la posibilidad de la sanción penal y tenemos libertad absoluta, solamente estaríamos sujetos a penalidades de carácter, a temas administrativos, sanciones de carácter administrativo. Y tú sabes, ya una liga, como dijo usted brillantemente, un aplauso de verdad. Sí. Como dijo usted, el tiburón probó la sangre y quiere más sangre. Imagínense ya la liga que ha manejado miles, cientos de millones para entregar a los ayuntamientos vía la liga. Imagínese usted, proceso electoral, finales del 27, septiembre, octubre, noviembre, en febrero elecciones municipales. Con ese tubo abierto y sin miedo. No me quedo enfrente a una multa. Yo espero que el PLD lo entienda. Miren, Azura lo entendió más que algunos allá en la Casa Nacional. Con el perdón. Miren, ponme ahí y con eso que usted acaba del tema principal que usted trató, miren lo que dijo el diputado Charles Mariotti Jr. Dale para allá, que el pueblo paga, como dice Milo. Básicamente, eso fue lo que le dijo el Congreso Nacional el pasado lunes al país cuando los diputados del PRM aprobaron una ley que autoriza el pago de miles de millones de pesos a ingenieros por obras que, según dicen, fueron realizadas y nunca cobradas. Y digo según dicen porque no nos dejaron ver los contratos. El problema no es pagarle al que se le debe, eso es correcto, el que trabaja merece que se le pague. El problema es cómo se hizo. A nosotros los diputados nos pagan mucho dinero para que hagamos nuestro trabajo, para que revisemos, para que fiscalicemos, para que leamos los contratos, para que legislemos y representemos y sobre todo garanticemos que cada peso que salga del Estado esté bien justificado. Si un congresista no lee un contrato, ¿cómo verifica que la obra se hizo? Si no comprueba quién cumplió y quién no, ¿cómo sabe que todos los que están llenan los requisitos? ¿Cómo tú decides sobre el dinero público confiando en lo que otra persona te dice? Esta ley fue metida en agenda el mismo día, pedimos que fuera a comisión para leer los expedientes y nos lo negaron. Pedimos la palabra, cerraron los debates y la aprobaron de urgencia en 2 lecturas, sin que la mayoría de los legisladores, por no decir todos, supiera realmente qué era lo que se estaba votando. 1 hora para comprometer miles de millones de pesos del presupuesto. Qué fácil es ser generoso con el dinero ajeno. Qué fácil fue decir que sí para estas personas cuando no es de su bolsillo que sale el cheque, con el dinero del que paga anticipo, del que paga impuestos sobre la renta, del que paga IPI, el que paga ITEVIS, el que paga colegios, salud, transporte privado y mucho más, porque el público cada vez sirve menos. Ese es un maldito abuso. Mientras aprueban proyectos como este de urgencia, no hay prisa para la indexación salarial, no hay urgencia para la modificación del Código de Trabajo, no hay consenso para reformar la Ley de Seguridad Social. Eso no importa. Sí, al que se le debe, se le paga, pero al que se le paga, tiene que trabajar. Y el trabajo del Congreso es cuidar el dinero del pueblo, hacer la tarea, leer los proyectos, votar con conciencia, no aprobar todo lo que manda el Ejecutivo. Al mediodía.